Ok. Espérenme que esto me perdí del Zoom. Ya, aquí estamos. Bueno, muy bien. Tenemos 30 personas ya. Vamos a comenzar porque nos interesa trabajar muy en punto para tener tiempo de exposición, de debate, etcétera. Bueno, muy bien. Buenas noches. Hoy tendremos una sesión especial dentro del seminario sobre la formación del analista que venimos trabajando como un seminario declarado al Foro de Medellín y al Foro de Bogotá. Hoy tenemos como invitada a María de los Ángeles Gómez del Foro de Puerto Rico y cuya presentación haré en unos minuticos. Hemos decidido introducir en el seminario un tiempo para pensar el pase en su doble acepción, tanto como el pase de analizante-analista, como el pase como dispositivo propuesto por Lacan en 1967, pues ha sido una de las aristas que hemos introducido desde nuestra primera sesión al preguntarnos por las vías propuestas por Lacan para pensar los analistas y su formación. Una de ellas nos ha llevado a ver cómo Lacan complejiza el problema al introducir una tesis muy contundente. El analista solo se autoriza de sí mismo, a lo que luego agrega y de algunos otros. Es, digamos, el punto hacia el cual estamos llegando en este momento en el seminario y por eso decidimos hacerle un poco este tiempo para trabajar sobre el pase. Nos habíamos dado cuenta que en la mayoría de textos que se lee, el pase es una referencia obligada sin que se conociera mucho al respecto. Entonces, en consecuencia, con Lacan, el problema era cómo verificar que ese pase se produjo, lo cual nos lleva a señalar otra articulación más: la formación o producción del analista y la institución analítica, más específicamente lo que Lacan sitúa en el corazón mismo de la escuela, el pase. De allí que la formación implica una relación necesaria con la institución analítica. ¿Qué criterios hay para la selección de un candidato? El final del análisis, el deseo del analista, el pasaje de analizante a analista, incluso más precisamente si seguimos las elaboraciones contemporáneas que viene realizando Colette Soler. Ella ahora no habla tanto del paso de analizante a analista, que era la expresión de Lacan, sino de analizado a analista, es decir, alguien que ha terminado el análisis. Como hemos presentado recientemente, tenemos en nuestra escuela un Colegio Internacional de la Garantía, que lo conocemos como CIY, el que asegura el funcionamiento del dispositivo internacional del PASE y de la Comisión de Designación Internacional, y es el que da los títulos de las garantías, que seguramente podremos ir hablando sobre eso. Los miembros del CIY, son postulados y elegidos para 2 años, también se reúnen periódicamente sobre el tema de los pases, pero también sobre otros problemas cruciales del psicoanálisis en intención. María de los Ángeles, ahora sí voy a pasar a presentar a nuestra invitada. Fue la representante por América Latina Norte al CIY durante el periodo 2020-2022. Ella es miembro fundador del Foro de Puerto Rico, es AM de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, actual miembro de la C-Legal. Tal vez en algún momento que hablaremos, podríamos decir exactamente qué es la C-Legal, pero en América Latina Norte, quien sale de la representación ante el CIY pasa directamente a la C-Legal, que es la comisión local de la garantía y la acogida. Es enseñante del Colegio Clínico del Foro de Puerto Rico, ha sido enseñante de los foros de Medellín, Venezuela, Panamá, Bogotá, en el FAR, que es el Foro del Río de la Plata en Buenos Aires, y Tarragona en España. Es miembro de la Red Hispanohablante de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes, que la conocemos con la sigla RIPNA. Es doctora en Psicología Clínica por la Universidad de París 5, René Descartes.
catedrática del Departamento de Psicología y supervisora de residentes del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Puerto Rico. Al mismo tiempo, María de los Ángeles es editora y coautora de varios libros. Les presento al menos uno, pero ella ha tenido una actividad muy amplia en esto que implica la producción y la extensión del psicoanálisis. Entre los libros está El psicoanálisis, una experiencia por venir, de Editorial Fundamentos de 2015, Trauma, consumo y adicciones, Psicosis, reflexiones sobre algunos malestares contemporáneos, 2019, Derechos y reveses del humano, 2020, un libro que les recomiendo sin duda, Infancias en Riesgo 2020 y de la publicación electrónica acerca de la pandemia y clínica psicoanalítica de nuestra zona América Latina Norte. Esto yo creo que entre algunos. Y bueno, tengo también que decir que lideró un trabajo enorme que tuvo que ver con el Simposio Interamericano que realizamos en Puerto Rico recientemente en junio. Bueno, el título que María de los Ángeles nos propone para hoy es ¿Qué hacer del pase? Lo cual sin duda resuena con el qué hacer del pase. Agradezco pues en primer lugar a María de los Ángeles por aceptar participar en esta apuesta que nos hemos propuesto con este seminario. Espero que no sea la última vez. Agradezco también a los asistentes y en particular a los colegas del Foro de Bogotá que nos aportan la plataforma para la difusión del seminario. Bienvenida, querida María de los Ángeles. Como te he dicho, el formato de trabajo es sencillo. Tienes inicialmente un tiempo amplio para tu presentación y luego abrimos un debate con las personas que te escuchan. Muchas gracias, pues, por aceptarnos y tienes la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, en verdad, por esta invitación. Para mí es una alegría, entusiasmante, desafiante también, cada vez que tenemos oportunidad de sentarnos a pensar juntos, ¿no? Y hacer una elaboración sobre algo ¿verdad? Que nos reclama cada vez preguntarnos, ¿no? ¿De qué trata la formación del analista? ¿Cuáles son sus desafíos en nuestros tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que persiste desde y con Lacan? ¿Qué es lo que eh, se pone nuevamente en juego y qué es lo que de alguna manera eh, se tiene que cuestionar, ¿no? Eh, Quería agradecer a Clara por esta invitación. Eh, eh, me, me honra mucho y espero estar a la altura de este convite. Un poco la idea era hablar a partir de la experiencia de haber pasado por el CIG, ¿verdad? Un poco ese era el convite y reflexionando, me parecía que una de las maneras de comenzar a trabajar era recogiendo, y estoy tomando prestado aquí, el título de un cartel en el que estoy participando, que nos dio mucho trabajo poder nombrarlo, y que finalmente logramos recoger, ¿no? Alrededor de qué hacer del pase, las interrogantes que teníamos allí. Em, es un cartel inscrito, ¿no? En los nuevos carteles del CAOE y que está integrado por Vicky Esteves, por Rosa Escapa. Vicky Esteves está en París, Rosa Escapa está en España, Tony Izaguirre que está en Venezuela, Sofía Roland que también está en Francia y yo. ¿Verdad? Las 5 hemos estado a través de nuestro trayecto en relación a la escuela implicadas de distintas maneras con el dispositivo del pase. Y todas, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Un poco es el azar, ¿verdad? Hemos pasado por el CIG. O sea, todas hemos tenido la experiencia del CIG. A mí, con quien yo compartí la experiencia del CIG fue con Sofía.
con Sofía Roland, que fue AE también hace poco tiempo, ¿no? Y el acuerdo, ¿verdad? Cuando nos reunimos fue abrir, ¿no? A las preguntas que podíamos tener cada una a partir de la experiencia del CIG, de nuestro encuentro con el dispositivo del PASE, ¿no? Y qué, ¿verdad? ¿Qué de esas preguntas podíamos de alguna manera hacer coincidir y cuál era la manera como cada una había sido atravesada? ¿Cuáles eran los efectos de haber pasado por el CIG? Que como muy bien dijo Clara Cecilia, es allí, ¿no? Donde se acoge el dispositivo del pase en la manera como se configura un cartel del pase que va a escuchar a los pasadores, ¿verdad? Y que hará una deliberación. Y un poco quiero hablarles de eso, ¿no? Eh, Curioso, ¿no? Porque pensaba yo que cuando yo llegué al CIG, lo primero fue un poco tomar perspectiva, ¿no? De las estructuras, ¿no? Que había, que a veces uno por estar quizás muy en lo local o muy en lo zonal, no pone sobre, ¿verdad? Sobre la mesa todo el andamiaje que hay para que Ujú, pueda ponerse a jugar el dispositivo del pase, ¿no? Por supuesto, y lo dijo también Clara, no están los dispositivos locales. En nuestro caso, en América, es la Celegal, ¿verdad? ujú, Que es el espacio en donde se recoge la demanda de paz, a donde llega, ¿verdad? O por vía generalmente un mail, ¿verdad? En estos tiempos tan electrónicos, ¿verdad? Alguien que deja saber que está interesado en hacer el pase. Y ahí se activa, por decirlo así, ¿no? La estructura de la legal para poder eh, no solamente, vamos a decir, activar lo que es la lista que debe estar actualizada de los pasadores. En nuestro caso está América Latina Norte, América Latina Sur y Brasil. Todos estamos en la legal. Entonces, como esa lista de pasadores que han sido designados por AME, ¿verdad? Y eso, no sé, me imagino que en algún momento lo han hablado, cómo se designan los pasadores, no me voy a detener en eso, pero simplemente puntuando, ¿no? Que pasador es aquel que de alguna manera está cerca del final de su análisis, es designado y pasa a esta lista en donde la CELEGAL poco hace un sorteo, ¿verdad? Cuidando las cercanías que no se den, ¿verdad? Que no vaya a ser un pasador eh, que esté o haya estado con el mismo analista del pasante, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso se cuida, se discute. Eh, ¿Verdad? Se hace una entrevista, generalmente es uno de los miembros de la CELEGAL que hace esa entrevista con el pasante y poco recoge, y ahora, ¿verdad? Lo voy a decir así y después lo voy a recoger, eh, eh, poco intenta recoger las razones de esa demanda, ¿no? Que no pueden ser simplemente, vamos a decir, razones de que ya acabé mi análisis o razones de que tengo curiosidad de, ¿no? Hay toda una reflexión epistémica también que se da en los dispositivos locales que interrogan, ¿no? ¿Cuándo se da paso o no a una demanda de pase? Es decir, cuando eso ujú. atraviesa, ¿no? El umbral del dispositivo local y, ¿verdad? Y se activa entonces el encuentro del pasante con los pasadores, eh, tiempo, ¿verdad? Lógico fundamental del dispositivo. Y una vez que ¿verdad? Ese tiempo, ¿no? De dar testimonio termina,
es la C legal, entonces eleva eso al CIG, que actualmente está compuesto de 17 personas, también de todos los dispositivos de escuela. Y allí, ¿verdad? Se configura un cartel del pase. Ese cartel del pase es efímero, distinto a otros momentos del CIG donde se configuraban los carteles y acompañaban, ¿no?, el ejercicio del CIG durante todo el tiempo, durante su duración, ¿no? Ahora es la duración justamente de la escucha de los pasadores y de la decisión que toman, y ya les hablaré un poco de esto, ¿no? Del tiempo de elucidar y de llevar al CIG, ¿verdad?, las razones de esa nominación, ¿no? Entonces, es interesante y lo pongo así, ¿no? O sea, nosotros no solamente somos funcionarios del pase, es decir, no solamente hacemos posible que el dispositivo se ponga en marcha, ¿no? Hay una dimensión de la experiencia que a mi entender está particularmente vinculada a la participación del cartel del pase, donde, ¿verdad?, para mí ahí es que se juega el lugar del acto. Les voy un poco a ir hablando de todo esto, pero me parece importante porque, y de hecho esto lo hemos hablado también en el CIG, lo hemos hablado en la C Legal, ¿no? Y también, vamos a decir, yo no sé si en Bogotá o en Medellín lo hablan, ¿no? Nosotros también lo hemos hablado en Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo no quedar atrapados en la parte administrativa de lo que haya que hacer, ¿no? Y poder atravesar eso en todo caso para poder encontrarse con la dimensión de la experiencia fundamental, que en mi caso, ¿verdad? Fue súper rápida en términos de, ¿verdad? Yo empecé en enero del 20, eh, espérame, en enero del 2021 fue que empecé, estábamos en plena pandemia. Y había varios pases que habían terminado y que estaban esperando eh, la constitución de un cartel en particular, ¿verdad? A mí me tocó participar de un cartel que se formó en marzo, y que en marzo ya estaba haciendo su trabajo, ¿no? De escuchar, su trabajo eh, eh, de dar cuenta, ¿no?, de ese testimonio. Y yo podría decir, ¿no?, que si algo se abrió para mí fue que esa experiencia tiene 4 aristas. Tiene una arista epistémica, es decir, hay una arista en donde uno se pregunta con qué cuento para escuchar, ¿no? Que no sea un cúmulo de conocimientos, que no sea algo, ¿verdad?, eh, vinculado a la suposición de saber, sino que de entrada, cuando uno empieza a escuchar o va, ¿verdad?, en esa dirección, entra la pregunta, ¿cuál es el saber, ¿verdad?, del que dispongo para estar en este cartel? Y esto estoy empezando un poco a hablarlo, ya lo iremos retomando también poco a poco. Eh, Además, ¿no?, sin duda, me parece que también el pase tiene una vertiente clínica. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Verdad? Que no solamente en el pase se recoge el testimonio de quien ha hecho un recorrido analítico, ¿verdad?, y que ha tenido en esa travesía, ¿no?, ¿verdad?, lo que algunos llaman pase clínico, ¿verdad? Esa experiencia, ¿no?, de mutación, de transformación, eh, de la cual tendría que dar cuenta, ¿verdad?, el sujeto en su testimonio. Eh, Sabemos que, sin embargo, y eso lo estaré conversando también aquí, eh, que no es solo historizar el análisis de lo que trata
el pase, Ujú. pero no es sin eso. O sea, eso también es parte, o sea, el poder dar cuenta de lo ocurrido ahí, de lo que cambió, de lo que, ¿verdad? De lo que ¿verdad? Se transformó, ¿no? Y poco a poco nos vamos a ir adentrando, por lo menos esa es mi apuesta, ¿no? También me parece que el pase es una experiencia ética, Ujú. porque el cartel, y también lo elaboraré más adelante, ¿no? Tiene ante sí lo que en algún momento se llamaba la responsabilidad de hacer un juicio. Claro, ese significante juicio como que ha también dado paso a otro, ¿verdad? Es significante menos pesado, pero no es menos cierto que hay una decisión eh, fundamental que implica el deseo y que implica la manera como uno se posiciona ante la escuela, como uno se posiciona ante ese, así, ese lugar, ¿no? De quien tendría que poder dar cuenta de su decisión, ¿no? Es decir, que hay ahí un peso muy grande, ¿no? Porque no es solamente eh, nombrar una E, ¿no? Sino es dar cuenta de las razones de por qué uno nombra. Y desde ya les anticipo que es, por lo menos para nosotros, para mí y para los con los que yo he trabajado, ¿no? Es mucho más fácil cuando no hay nominación, poder un poco dar las razones de por qué la no nominación, que dar las razones de por qué hay nominación. Y un poco, ¿verdad? Les diré por qué más adelantito también. A mí me parece que el pase no puede ser ajeno a la dimensión política de la escuela. Eh, Eso creo que Lacan lo atisbó. O sea, creo que Lacan atisbó estos cuatro ejes, ¿no? Muy prontamente y creo que la proposición los recoge, ¿verdad? De alguna manera él viene elaborando, ¿no? Eh, cómo darle vida a la escuela y darle vida a la escuela es una decisión que tiene que ver con el saber, que tiene que ver con la clínica y la formación, que tiene que ver con la ética del acto, pero también tiene que ver con eh, la, con la manera como la comunidad de experiencia se pone a jugar y cómo el dispositivo del pase es un, un elemento crucial para la vida de la escuela. O sea, eso eh, me parece a mí, ¿verdad? Más allá de lo que uno pueda leer en Wunsch, lo que uno pueda leer en muchos, ¿verdad? Escritos maravillosos que hay por ahí, el pase, el pase por la experiencia del CIG y por el trabajo de cartel te permite poner en perspectiva muchas otras cosas de otra manera, me parece a mí, ¿no? Así que eso, yo sé que aquí hay varias colegas que han estado en el CIG, Clara, Patricia, son las que estoy viendo en pantalla, así que no sé si hay alguien más que ha estado en el CIG. Yo sé que Tony estuvo, Ricardo, Beatriz, eh, Beatriz Zuluaga, o sea, ¿verdad? Son experiencias, entiendo yo, que hacen marca, ¿no? Que deja efectos de resonancia. Eh, Me quedé pensando, ¿verdad? Cuando una colega que se llama Glosia Namen hacía referencia al teléfono descompuesto para tratar de hablar ¿verdad? De la experiencia del pase, como, ¿verdad? Esta especie de juego infantil que ayuda a pensar. A mí me parece, ¿verdad? Que si yo pudiera recoger en un juego
esa experiencia es cuando uno tira una roca al agua, ¿verdad? Que es el momento, pasó, ¿verdad? La roca se hundió, pero quedan, ¿verdad? Los efectos de resonancia con los cuales uno va a seguir trabajando y son de hecho los que dan forma a ese interjuego, ¿no? Del qué hacer y del qué hacer del pase, ¿no? Porque qué hacer es, a mi entender, la pregunta por los efectos de la experiencia. Qué hacer del pase es en sí la experiencia, ¿verdad? Por lo menos así lo empezaría yo a elaborar, ¿no? Llevamos 23 años de experiencia de escuela y hay ¿verdad? Siempre hay una pregunta, ¿no? Bueno, y esos 23 años, ¿qué ha pasado, no? Eh, ¿Por qué? Porque para poder dar cuenta de la experiencia tenemos, creo yo, que partir de y aquí doy una cita de Soler que me parece fundamental, que es que el pase no se puede tomar más que uno por uno. Es decir, los pases no hacen serie, de que la experiencia no se juega por el lado de la sumatoria, ¿verdad? De cuántos pases ha habido para aprender X o Y, ¿no? No. Si cada pase es único, pues, como dice Colette, la singularidad que resuena ahí es incomparable y es la marca de un acento único y propio de cada testimonio. Es un artículo de Colette, se llama Une par une, Soler. ¿Cómo entonces, verdad, poder eh, poner sobre la mesa, ¿no? El peso de esos 23 años? Eh, ¿Cómo recoger el, ¿verdad? El legado o la enseñanza de cada pase, ¿no? Una por una? Y creo que eso es, ¿verdad? Eh, la gran enseñanza de Lacan, que nos lleva cada vez a interrogar qué es eso del pase. Cada vez. O sea, no hay posibilidad de manualizar nada aquí. No hay posibilidad de establecer unos parámetros oficiales con los cuales, ¿verdad?, orientar la escucha, ¿no? Es volver cada vez, pero nunca de la misma manera, porque sí hay efectos, ¿verdad? Entonces, si hay efectos, aunque uno vuelva, no vuelve de la misma manera. O sea, que era un poco lo que les trataba de decir, o sea, el pase por el CIG, hay un antes y un después. Para un pasador, el pase, ¿verdad? La escucha de un pasante, hay un antes y un después. Para un pasante, sea nominado o no, hay un antes y un después. Y por supuesto, para el trabajo de los carteles también hay un antes y un después. Hay una marca, hay unos efectos de resonancia, ¿no? Es como si cada cartel, eh, esa fue mi experiencia, ¿no? Y claro, eh, en el primer cartel en que yo estaba, había dos personas que allá habían estado en otro cartel del pase en otro momento, ¿no? Pero aún así, ¿verdad? En otro CIG, ¿verdad? El punto de partida era el mismo, ¿no? Cada vez la experiencia se presenta como algo inédito. Cada vez la experiencia, ¿no? Se perfila como algo que no puedes esperar ni anticipar, ¿no? Eh, y es una experiencia que en el caso ¿verdad?, del dispositivo del pase, es una apuesta por hacer comunidad también, por hacer latir la escuela y por hacer comunidad.
Colette dice, ¿no? En el Retour à la Paz, ella dice, es volver para desvestir el pase, dice ella, ¿no? Deshabille. ¿Cómo yo entiendo esto, no? ¿Verdad? Habillé sería tratar de vestir, es tratar un poco de arropar con sentido, arropar con la doxa, ¿no? Arropar, siempre hay un afán ahí, ¿no? Y un poco esa es la crítica que se hizo en la SF, ¿no? En la École de la Cause Freudienne, ¿no? El afán ¿no? De dar vestidura al pase, ¿no? De encubrir lo que realmente se juega ahí, ¿no? Y más que encubrir, se trata de poner al descubierto, ¿no? Dejarlo al descubierto. Eh, entonces ese volver no es para hacer una seriación en la experiencia o de la experiencia, sino realmente para poder dar cuenta de cuáles han sido los efectos de su puesta en acto para la escuela. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, verdad, ahí? ¿Qué marcas ha dejado, verdad, el trabajo, no solamente en el dispositivo, en el quehacer, sino qué efectos ha dejado, por ejemplo, el trabajo de los AE en su transmisión? ¿Qué ha producido eso para la escuela? ¿De qué manera ha habido o no efectos? Eso me parece súper importante. Y decía yo, ¿verdad? Que no se puede llegar a la experiencia como ¿verdad? Alguien cargado de experimentando, ni de experimentación, sino llegar partiendo de la experiencia como un encuentro, como una ticket, ¿no? En donde lo real, y esto lo dice Colette Soler, responde sin ser interrogado. Ella parafrasea a Lacan, ¿no? Cuando dice, la experiencia es lo que no se puede imaginarizar o imaginar, ¿no? Un psicoanálisis es verdaderamente una experiencia. Y avanza algo que me parece muy importante y es, ¿verdad? Que también me deja pensando a mí, ¿no? Justamente, qué es lo que, qué es lo que se juega en la experiencia, ¿no? Eh, que lo que se encuentra nunca se va a corresponder con lo que se espera. ¿Y cómo pensar eso, verdad? Que a la luz de lo que por lo menos ha sido la experiencia y el debate en el CIG, ¿no? Eh, hay una dificultad si uno espera algo. Hay una dificultad si tú presupones lo que tendrías que escuchar o lo que tendrías que encontrar o lo que tendría que emerger en la palabra del pasador. En el momento en que uno se coloca en el lugar de quien espera, ya invirtió, vamos a decir, ya hubo una torsión en dónde se ubica la demanda. Para empezar. Y esa torsión va a predisponer cualquier posibilidad de escucha, me parece a mí, ¿no? Entonces, si uno piensa la experiencia como un encuentro, una etiqueta, es decir, la experiencia no tiene nada que ver con el automatón, entonces no tiene nada que ver con la repetición. Uno podrá hablar de la repetición, pero eso no es el corazón de la experiencia del pase, ¿verdad? Eh, yo diría, ¿verdad? Que cuando uno se acerca al pase, eh, hay por lo menos, ¿verdad? Yo destaco, yo recojo, ¿no? El tener algo claro de cuáles son las posiciones que se juegan en el dispositivo. Alguito claro eso, poquito, por lo menos.
poder poner en perspectiva también algo de la temporalidad, de lo cual voy a hablar prácticamente al final. Poder poner también sobre la mesa ¿de qué hablamos cuando hablamos de transmisión? ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo atemperar, ¿no? En ese sentido lo que es posible transmitir, el alcance de lo que se puede transmitir, ¿no? Y lo que de la aporía se juega, ¿no? También en ese desafío de poder transmitir algo, ¿no? De lo que justamente no se puede transmitir. También me parece que es importantísimo cuando uno se acerca a trabajar la cuestión del pase, es poder distinguir, ¿no? Lo que es lenguaje, lo que es lengua y decir. Poder distinguir el decir de los dichos, ¿no? Poder distinguir el decir del un decir, o habla colectivo. También es fundamental, ¿no? Me parece, y todo esto lo voy a tratar de desarrollar mínimamente, ¿sí? Cada uno de estos puntos, ¿no? Que el saber con el que estamos trabajando justamente es el saber no todo, es el saber que hace agujero. Y que hay una dimensión de resonancias, y ahí juego con lo que dice Lacan en Función y Campo de la Palabra, ¿no? Cuando él recoge la idea de raison para coger la parte de razón, pero también de resonancia, ¿no? De los efectos en el cuerpo que algo puede tener. Entonces, en cuanto a las posiciones, ¿no? Una de las, creo, ¿verdad? De las cosas que nos da batalla es cuando se habla del analista de la escuela o del analista de escuela, del AE, ¿no? Que es, vamos a decir, el producto eh, denominado. ¿Cómo orientarse sin entrar en el prejuicio de lo que uno quiere encontrar? Y yo creo que eso es algo, ¿verdad?, que hace sin duda dificultad. Y allí Lacan es quizás más sencillo y más claro de lo que podríamos pensar, ¿no? Él dice, realmente aquel que demanda el pase sería aquel que se hace responsable. El juego y hacer testimonio de ser analista de su propia experiencia, ¿no? Aquel que se hace causa de la transmisión de aquello que se deposita del saber al final del análisis. ¿Cómo pensar, verdad, eso que se juega de este, ¿verdad?, analista de la escuela, si no es alguien, ¿verdad?, a quien de alguna manera le alberga una relación con el deseo, en su juntura con el saber, que es en parte también, pienso yo, lo que resuena con el deseo que se juega en la demanda de paz. Y el dispositivo tendría que asegurar que la demanda particular de cada uno converge con la demanda de la escuela, me parece también. Entonces,
Siguiendo a Colette, ¿verdad? Me parece que hay algo interesante cuando hablamos sobre las posiciones en el dispositivo, ¿no? Ese es un texto que se llama Postulados de la Experiencia, que está en el libro Reto a la Paz, que es un libro que sale con la creación de la escuela, pero que tiene una vigencia inmensa y que a nosotros en este cartel del que les he hablado, en el cartel que hacer del pase, ha sido muy importante, ¿verdad? Los textos de Colette ahí. Ella dice, ¿no? Un poco tratando de ver las posiciones, ¿no? ¿Qué hace el pasante? ¿No? Dice, y el pasante avanza sobre el supuesto de que es una E. Y se lo dice al pasante. Dice Colette. Es una afirmación, o sea, la suposición es una afirmación. Soy una E, te estoy dando testimonio de eso. Pero, dice ella, el problema es que por estar en espera de una respuesta, que lo diga, no es suficiente. Tiene que venir una respuesta, ¿verdad? Al estar en espera de esa respuesta, esa afirmación vira al modo de una demanda que se va a dirigir al cartel. Dime que lo soy. Dice Colette, la certeza era entonces supuesta, porque está esperando algo, ¿verdad? De la parte del cartel. El pasador dice al cartel. Él, el pasante, dice que lo es una E, ¿no? Y elabora lo que ella o él pudieron escuchar al respecto. Pero un poco sostiene, ¿verdad? No diciendo él es una E, sino él dice que es una E y estas son sus razones, ¿no? El cartel puede responder que nombra o no. Si nombra, ¿verdad? Y asiente, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Tú lo has dicho, eres tú el que lo dice. Le toca entonces a la E hacer su transmisión a la escuela. Es decir, en esta secuencia de posiciones, este supuesto que tiene el pasante, ¿verdad? De que es una E, no se ratifica con la nominación, porque, como muy bien dice al final, ¿verdad? De su elaboración clara, esta lo decía hace un ratito, ¿verdad? Eh, Uno es, en el fondo, quien se autoriza. Entonces, ahí hay dos preguntas que me parece a mí que son fundamentales, ¿no? ¿Cómo se desdibuja, ¿verdad? Lo que esperaba el pasante, si es nominado, no hay garantía de nada, ahí comienza su trabajo. Ahí comienza a hacer una transmisión a la escuela, me parece a mí, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pero hay un efecto en la nominación, por supuesto que hay un efecto, ¿verdad? Hay un efecto que a mi entender le abre a la relación con la escuela desde otro lugar. Pero es él quien tiene, o ella, ¿verdad? A quien le toca eh, mantener abierta, mantener sostenida la razón de ser a él. Me parece algo así, ¿no? O sea, porque no es un punto de llegada, es un punto de apertura. Por lo menos yo lo veo así, ¿me entiendes? No es, ya llegué, ya soy a él. No, ahora es que, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que comienza, ¿verdad? La experiencia de lo que es tu función. Es como la apertura a que puedas llevar a cabo esa función de transmisión desde ese lugar
pero nadie te va a garantizar en lo que tú digas, te toca a ti. ¿Eso se entiende? Lo que estoy diciendo, más o menos se entiende. Ah, sí, no. Sí, 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 sí. ok, sigo. Eh, También, ¿verdad? En ese texto que me parece importantísimo, ¿no? Una de las cosas que Colette nos recuerda, ¿no? Es que haber hecho un análisis, haber terminado un análisis, incluso haber llegado, ¿verdad? A cumplir con todo lo que sería el final del análisis, eso, eso no es, no produce una E, produce a alguien que terminó su análisis, un analizado. Ujú, ujú. Pero la E, dice Colette, ¿verdad? Es un producto contingente, pero no necesario del análisis. ¿Cómo yo escucho eso? Bueno, o sea, hay alguien que puede llegar al final de su análisis y no quiere ser analista, no quiere ocupar el lugar de analista, o sea, se terminó el análisis y se dedica a otra cosa, por ejemplo, ¿no? O alguien que puede haber llegado al final de su análisis, pero no ha hecho ese giro, ¿verdad? Del analizado, ¿verdad? al, al que está, vamos a decir, sostenido por un deseo particular, ese que hemos llamado el deseo del analista. Eso, ¿verdad? No siempre ocurre. Entonces, ¿cómo yo escucho eso? No todo el que se postula para el pase, aunque diga soy AE, va a poderse eh, ¿verdad? Ser eh, reconocido como tal. ¿Cómo se reconoce, verdad? Eso que es contingente, pero no necesario del análisis, ¿no? Y eso, por lo menos yo no sé, ¿verdad? Quien han estado en el CIG antes, pero para nosotros fue un punto continuo de reflexión. Continuo de reflexión porque, como hemos venido diciendo, no hay serie, no hay seriación, ¿verdad? No hay punto de referencia. Es decir, a ver, ¿qué fue lo que hizo aquel? Para ver si este hizo lo mismo, ¿no? Eso no va. Por ahí no va la cosa, ¿no? Eh, Ahí yo creo que la función del cartel va a ser fundamental, ¿no? Eh, Como decíamos, el cartel tiene el peso y el poder de la respuesta. De alguna manera es el cartel el que resignifica qué pasó ahí, ¿no? Es decir, si hubo o no hubo pase, y lo sanciona o no con un acto de nominación. Pero su responsabilidad, por eso es un asunto no solamente epistémico, como lo vamos a ver, es un asunto también ético, ¿no? Su responsabilidad implica dar cuenta de las razones a la comunidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le llevó a hacer o no esa dominación? Y como les decía, resulta, por lo menos en la experiencia del CIG, no era como, era mucho más claro, ¿verdad? El que no hubiera habido ese producto a cuando eso emerge, el poder reconocerlo y poder dar cuenta de que eso, ¿verdad? Ocurrió, ¿verdad? Eh, para el cartel que nominó a Anastasia Tsavidopoulos, que fue la primera AE en nuestro CIG, eh, sudamos la gota gorda con el CIG, ¿saben? Fue bien fuerte porque había por un lado, ¿verdad? Este intento de transmisión de nuestras razones, ¿verdad? Eh,
quiero decir, ¿verdad? Que en esa, ¿verdad? En ese trabajo de ese cartel hubo unanimidad, o sea, no hubo puntos de, ¿verdad? De divergencia, ¿no? Que eso también sería una cosa por trabajar, ¿no? Aquí hubo una, ¿verdad? Todos dijimos, sí, así es, ¿no? Ahora, cómo tú deliberas, elucidas y das cuenta, ¿verdad? De la, ¿verdad? De la claridad con la que algo se atisbó. Porque, y ahorita lo voy a presentar, ¿no? Como Lacan llama eso el aperçu, ¿no? Lo que se apercibe, como un rayo, como que algo ahí, ¿no? Ilumina de repente y vuelve, ¿verdad? A cubrirse en su espesa sombra, como dice Lacan. Y cómo, ¿verdad? Ante particularmente el CIG, ¿no? Y después ante la comunidad, cómo es que uno puede dar cuenta, ¿no? De, por un lado, las claves comunes y lo inédito de cada recorrido, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú pones eso a jugar allí, ¿no? Cada vez? Eh, en el último Bunch, en el que trabajé ¿verdad? En un cartel con Colette, ella proponía, ¿verdad? Hablar de la desfosilización de la lengua del pase y decía, y les comparto esta cita para que vean qué interesante, ¿no? Y dice, ¿cómo podemos esperar cernir como deseamos las singularidades sin par con la diferencia absoluta de su pase de fin en una lengua jugada en el semblante de saber que les excluye? Eso me parece a mí, ¿verdad? Que es fundamental. Porque claro, o sea, estamos obligados a usar el lenguaje, estamos obligados para poder dar cuenta, ¿verdad? A usar la lengua del semblante de saber, ¿no? Y esa lengua del semblante del saber justamente elude, deja fuera esa dimensión de la singularidad y de la diferencia absoluta del pase de fin. Así que eso me parecía. También es importante, ¿verdad?, plantear que esa decisión del cartel, ¿no? Es una decisión de la cual se da cuenta a la escuela, pero no a alguien en la escuela, ¿no? No hay un gran otro de la escuela, ni un más uno exterior al cartel. Sabemos, ¿verdad? Y eso lo trabajamos en este cartel que les dije con Vicky, con María Antonieta, y Sofía y Rosa, que en otro momento hubo eso, ¿no? Y que, por ejemplo, en Venezuela, cuando se empezó a trabajar la experiencia del cartel, del pase, cuando el cartel del pase llegaba a una decisión, había un otro del cartel exterior que ponía en entredicho eh, la decisión, ¿verdad? Y en ciertos momentos eso tuvo unos efectos inmensos, ¿no? Eh, en la recién formada escuela de la causa freudiana. Eh, Elucidar, ¿verdad? Es extraer de la sombra en tanto posible, ¿no? Es extraer de la sombra y dar cuenta de las opciones que le orientan en sus decisiones, incluyendo, ¿verdad?, lo que supone debe ser el analista de escuela. Ahí me parece un choque, ¿no? Entre lo que es la experiencia singular, la experiencia no solamente, ¿verdad?, que se juega hasta el cartel del pase, sino ¿verdad?, el encuentro con la hendidura en la posibilidad de transmisión que hay en relación a la comunidad de experiencia. Me parece que eso es, vamos a decir, algo con lo que estamos batallando, con lo que estamos lidiando cada vez, ¿no? Cada vez, ¿no? Y claro, o sea, podríamos decir,
¿verdad? Que hay unas cosas que uno tiene que poder escuchar, ¿no? Y de la cual, ¿verdad? El cartel poco da cuenta, ¿no? Que tienen que ver con la relación con el otro, la relación con el saber, la relación con el goce, la emergencia de un deseo inédito, ¿verdad? Teniendo allí en el corazón, ¿verdad? El lugar del objeto A, ¿no? De la incompletud, del no todo, ¿verdad? El lugar del trou, ¿no? Del agujero. Eh, Cuando uno va, ¿verdad? Va escuchando, ¿no? A los pasadores, eh, una de las cosas que se trae frecuencia, ¿no? Es la manera como el pasante puede dar cuenta de la mutación que ha habido en su relación con el gran otro. Cómo ha podido, para poder llegar al final de su análisis, salir de la posición alienante de la transferencia. Cómo puede o no dar cuenta, ¿verdad?, de eh, esa dimensión fundamental de separación del otro, de la caída del sujeto supuesto saber y la destitución subjetiva. Algo de eso se supone que pueda escucharse, ¿no? También se supone, ¿verdad?, que haya algo eh, de la orfandad y del duelo, ¿no? Sin búsqueda de amparo, que se pueda transmitir y que da cuenta justamente de ese giro en la relación, ¿verdad?, con lo que era el lugar del analista en el lugar del sujeto supuesto saber. También hay ¿verdad? En principio hay una escucha del cartel que puede recoger quizás, ¿no?, los giros que ha habido en la relación con el goce. ¿Verdad? Poder inventoriar lo que ha cambiado en el análisis en la relación al goce y al síntoma. ¿Verdad? De qué manera el sujeto pasante puede, eh, y pongo inventoriar por ahora, ¿verdad? O sea, puede dar cuenta en sus dichos de lo que cambió en su relación al goce y al síntoma, cómo, ¿verdad?, puede o no dar cuenta de ese paso del gozo enigmático que divide y que llegó, ¿verdad?, con el que llegó al inicio del proceso, a la puesta en juego y luego la eventual caída del goce del desciframiento y del goce de sentido, a la elección singular de goce. Un poco, ¿verdad?, cómo ese movimiento se puede o no recoger, ¿no? Y sabemos que en cada sujeto es distinto, ¿verdad? Pero ahí hay ¿verdad?, una cierta pista, ¿no? Eh, Sabiendo, ¿verdad?, que justamente cuando el síntoma emerge como real, como imposible de ser transformado, el sujeto hará lo único posible con lo real, se habitúa y consiente a su modo de gozo. Es decir, ¿verdad? Cómo en esa relación con el goce hay algo, ¿verdad?, que el pasante tendría que poder transmitir como, ¿verdad?, como movimiento, como cambio, como, ¿verdad? Eh, no solamente, vamos a decir, como del enigma, del inicio, pasa al goce de sentido, al goce de desciframiento, para luego caer, ¿verdad? Eh, para salir de la dimensión, ¿verdad?, fundamental vamos a decir, del entrampe, ¿no? Del, del sentido. También la relación con el saber. Habría, ¿verdad?, que poder perfilar cómo ha mudado, ¿no? Cómo se ha transformado, ¿no? Eh, si la demanda de saber ha caído, ¿verdad? La demanda de saber cae en parte por ya no estar dirigida a un sujeto supuesto saber, ¿verdad? Algo de eso cae. Y también tendría que dar cuenta de cómo el afán de la búsqueda de la verdad que orientaba el proceso cae. Hay una mutación entonces, ¿no? En relación con el saber.
aquí cito a Colette, ¿no? Es un pasaje del hacer el inventario del saber inconsciente, de lo cual el sujeto sin duda debe dar cuenta en el pase, pasar du savoir inventorié, dice ella, au savoir éventé. Éventé es, ¿verdad?, un saber alterado, refrescante, algo inédito, ¿no? ¿Verdad? Un saber no sometido, por decirlo así, no sometido a las reglas del otro, un saber no sometido al inventario, ¿no? Algo inédito, algo nuevo. Lacan planteaba, ¿no?, que el pasante tendría que dar un testimonio justo de ese saber, ¿no? Un testimonio justo y sin pretensiones, porque las pretensiones deslizarían otra vez, ¿verdad?, al sujeto a ocupar un lugar de su posición de saber. Y esto me parece interesante porque cuando uno escucha a veces los testimonios de algunos AE, una de las cosas que uno escucha es esta dificultad, ¿no?, de no deslizarse, ¿verdad?, en el esfuerzo de dar testimonio, de no deslizarse otra vez, ¿no?, a la sombrilla del saber inventoriado, ya no necesariamente por él, sino por otros, ¿no? Saber inventoriado de Lacan, el saber inventoriado de Freud, ¿no? ¿Cómo poder dar testimonio a partir de la experiencia? Y es un testimonio que no solamente se circunscribe al momento del pase, ¿verdad? Es un testimonio del cual el AE tendrá que dar cuenta, ¿no? Y que, ¿verdad?, que implica su manera, ¿no? Eh, su propio estilo, su propio, ¿verdad?, eh, su propio modo que no tiene precedente ni comparativo, ¿no? Por eso no hay manera de comparar y hacer serie eh, en los pases, ¿no? Eh, es un deseo, ¿verdad?, nuevo que emerge ahí, que está vinculado a un saber que no se apoya en la episteme, sino en la experiencia, y que da cuenta de la separación en relación con el otro. Y eso creo que es algo fundamental en la escucha, ¿verdad?, en el cartel. Eh, eh, Creo, ¿verdad?, que también en ese esfuerzo, ¿no?, esa relación con el saber es, y esa sería, creo yo, la apuesta principal de Lacan, la posibilidad de hacer avanzar el psicoanálisis, porque si nos seguimos repitiendo siempre, no, no hay, ¿verdad?, no hay manera de avanzar. Una cosa es volver para reconocer la experiencia, ¿no?, pero ese es el trabajo de y en la escuela. Y otra cosa es la función de la E, que es avanzar, atravesar la sombrilla del saber sabido en la escuela para traer a la comunidad las marcas de ese saber inédito que es, vamos a decir, la prueba de su experiencia, ¿verdad?, la prueba de ese pasaje. Por eso pienso, ¿verdad?, que en ese testimonio tiene que dar cuenta de sus razones, pero también de las razones de su acto, jugando con ese significante. Entonces el pase no es un acto que demuestre algo, sino que dice algo de la nueva posición, que dice algo, ¿verdad?, de esa relación con el saber. Eh, Dice Colette, ¿verdad?, hace falta que haya del decir, un acto de decir, que se orienta hacia esa otra vertiente del decir como sustantivo, que no se enuncia, sino que se infiere.
todo esto que estamos hablando, ¿verdad?, implica el acto analítico, que es, en principio, antinómico al sujeto supuesto saber. Y que tendría como horizonte producir lo incurable, que no es algo que está al inicio, sino a la salida del análisis. La incurabilidad no está al inicio, es un efecto, es un producto del proceso por el que atraviesa, ¿verdad?, el analizante, y que conmoverá, transformará su relación con el saber, con el goce y con la verdad, como hemos visto, ¿verdad? Quisiera, para ir cerrando ya, que claro que el deseo del analista no es el deseo de alguien, como decimos, es el deseo del analista, ¿verdad? Que eso también hace pregunta cuando se escucha, ¿no? Es un operador del análisis, pero también es el producto contingente. Sabemos que Lacan lo trabajó desde el seminario, particularmente en el seminario 11, ¿no? Por ejemplo, pero lo siguió trabajando, ¿no? Y ese deseo, ¿verdad?, dice Lacan, que solo se perfila en lo que es la sombra espesa, dice, cita, ¿no? En la sombra espesa que recubre el empalme en que el psicoanalizante pasa a psicoanalista. Entonces, para ir cerrando, ¿no?, el cartel del pase tiene, ¿verdad?, en su trabajo un horizonte epistémico. Tiene, como hemos visto, ¿no?, que arreglárselas para no caer en los presupuestos, pero poder orientarse de alguna manera. Tiene que ver con lo que Lacan llamó el aperçu, ahora lo voy a mencionar, y con la ética. El eje epistémico, por supuesto, a lo que apunta, ¿no?, es a poder dar cuenta cómo se presenta el saber del imposible en la experiencia. Lacan habla, ¿verdad?, que eso no es suficiente, que el episteme no es suficiente, ¿no?, que la dimensión en la ejecución. Kelly, Dime, ¿y dígame. quieres acercarte un poquito más al micrófono? Porque hemos hecho esfuerzo para seguirte en algunos Ay, puntos, perdón, pero perdón. acá estás un poquito más alejada. Ok, perdón, ok. Ok, ahí está mucho mejor, Sí, gracias. perdón, sí. O sea, ¿verdad? Más allá de la parte epistémica eh, con la que el cartel se las tiene que arreglar, hay, para poder atisbar algo de esa sombra espesa, ¿no? Para poder esclarecer algo ahí, él propone, ¿verdad?, que hay eso que él llamó el apercibo o el apercibimiento, dice, donde se podría atisbar como si fuera la fulguración del relámpago. Yo cito a Prévert, ¿no?, cuando habla del relámpago como la rabia luminosa pero silenciosa. Eso dice Prévert, que es inherente al instante del pase, ¿verdad? El pase no es el recuento que el sujeto puede hacer. Eso es parte importante, pero eso no es, ¿verdad? Si hubo o no hubo pase, si leo bien a Lacan y si, ¿verdad?, me reporto a lo que ha sido mi experiencia, es un poco si uno capta, ¿verdad?, algo de esa fulguración, algo de ese instante, que por supuesto, ¿verdad?, por ser un instante, por ser algo, ¿verdad?, que ilumina algo de esa sombra y ya, ¿sí?, nos rebota a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede transmitir algo de esa intensidad singular y fulgurante que tiene que ver con la lengua del pasante? A percibir algo de eso que ha cambiado, aunque como dice Elizabeth Tamer, no sea posible decir exactamente cómo es que todo cambió.
Ni el analista ni el analizante, dice ella, pueden hacerlo, pues cómo traducir en palabras lo que les existe. Para terminar, ¿verdad? No es posible dejar fuera lo esencial del eje ético, pues al final el cartel, como les decía yo al inicio, tiene que hacer un juicio, aunque se le llame ahora de otra manera. Y hay, ¿verdad? O sea, una resonancia, ¿no? De ese juicio con el juicio más íntimo del que Lacan hablaba en sus escritos, y que es un juicio que es ineliminable y también es heterogéneo a todo saber. Termino con este slide donde, hablando de temporalidad, ¿no? Hay en ese trabajo del cartel del pase, ¿no? Por un lado, la temporalidad de la escucha, lo que llamo el instante del apercibimiento, el momento del juicio, el tiempo de la elucidación y el après-coup del qué hacer, que es el qué hacer el pase. ¿Se oye bien lo que estoy diciendo? Sí se oye, ¿verdad? Ahora sí. O sea, me parece que estos 5 referentes un poco recogen lo fundamental, ¿no? De la cuestión del tiempo, del trabajo, del cartel, del pase. Por supuesto está la temporalidad del pasante, la temporalidad de los pasadores, ¿no? Pero hay algo que me parece aquí que quiero dejar puesto y que quizás con eso podemos abrir a la conversación. Muy bien, muchísimas gracias. Bien dije al principio que esta no será la última. Creo, creo que hay mucho material para volver y trabajar. Gracias. Ya Patricia Muñoz levantó la mano, así que le cedo la palabra directamente. Dale, Gracias, Kelly. siempre. Bueno, Heli, muchas gracias por ese trabajo tan lindo, tan, pues, o sea, minucioso, muy interesante. Todo el tiempo pensé, porque Clara Cecilia inició con una frase que es muy importante de Lacan, además que es muy controvertida, y es que el analista solo se autoriza de sí mismo. Mm. Mm, y no voy a seguir la continuación, sino que quiero, sobre todo porque en este seminario hay personas que, que están apenas iniciando eh, el acercamiento al psicoanálisis y pues al trabajo, a estudiar, a leer, que no es fácil. Todos sabemos que hay muchas cosas que no se entienden, que con el tiempo uno más o menos las va asimilando. Ese solo se autoriza de sí mismo, implica una soledad Ujú. que tiene que ver con el acto analítico. Tú hablaste del acto, eh, pero para Lacan, yo digo que es muy controvertida esa frase de Lacan, porque entonces, ¿para qué la escuela? ¿Sí? Y yo quiero resaltar en todo el trabajo que has hecho, aunque está dedicado al pase, me parece que es muy importante lo que Lacan llama una comunidad de experiencia, Ujú. porque tiene que ver con todo lo que nos mostraste, todo lo que nos explicaste y la transmisión, o sea, porque hay que dar cuenta de el acto. Aunque el acto es solo, es importante dar cuenta, dar las pruebas, ¿sí?
Bueno, no quiero decir más, pero lo más importante para mí es ¿por qué una escuela? ¿Para qué? Porque hay muchos que pueden estar acercándose y quieran aprender y van al foro, pero ¿por qué una escuela? Eso es lo que me parece. Tiene que ver con la garantía y es fundamental a pesar de lo real, lo real, pero Lacan habla de lo real en juego en la formación del analista, que es muy importante, lo trajiste, lo dijiste de muchas maneras, eso tan propio, tan subjetivo, que trata el cartel del pase de escuchar. Bueno, listo, muchas gracias. No, gracias a ti. Yo lamento si se escuchaba bajita mi voz, ¿verdad? Eh, ver- por lo menos mi interés era traer mi experiencia, ¿no? Algo de mi experiencia en el CIG que marcó, por supuesto, mi trabajo con relación a la escuela y me lanzó a trabajar más en carteles. Es interesantísimo, ¿no? Cómo ¿verdad? Este pasaje por la experiencia del CIG y todo lo que del pase ¿verdad? Se jugó ahí como, ¿verdad? Como descubrimiento para mí, ¿verdad? En términos de estar sí, sentada en el lugar ¿verdad? De un miembro del cartel y del CIG, las dificultades, los desafíos inmensos ahí que eso implicó, ¿no? Trabajar con Coleta ahí no era fácil. este, pero Y en era, pandemia. y en pandemia así todo, o sea, y eso o sea, eran 5 horas un domingo al mes, ¿ok? 5 horas un domingo al mes ahí eh, tratando de, ¿verdad? Por un lado, aprovechar la cuestión cibernética, ¿verdad? De poderse reunir así, produjo una cercanía muy interesante también, ¿no? ¿Verdad? Por estar ahí más tiempo, era exhaustivo y quedábamos exhaustos. Eh, pero, o sea, es como sentir, ¿verdad? Por un lado, ¿no? La contraparte a la soledad, ¿no? Con todo lo que eso exige también, ¿no? Porque estar trabajando en la escuela tiene sus exigencias también, pero ¿verdad? Como tú dices bien, ¿no? No solamente la poner a prueba, ¿no? Hacer este trabajo de transmitir, ¿no? Pero también es poco encontrarle la razón a la escuela, ¿no? Encontrar por qué eso es importante, ¿no? Porque no es lo mismo cada uno en su pequeño kiosco, ¿verdad? Ahí arreglándoselas, ¿no? Que hacer el esfuerzo de encontrarse con otros. eh, y por eso la cuestión, señalo, ¿no? Del trabajar en cartel, yo creo que es algo fundamental para todos. O sea, ningún cartel es igual tampoco, pero son experiencias ¿verdad? Eh, así, de hacer latir la escuela también, ¿no? La diferencia con el pase, perdóname Eduardo, ahora te paso la palabra, la diferencia con el pase es, ¿verdad? Que aunque ¿verdad? Hay un esfuerzo y una relación particular con el saber, ¿verdad? Y uno intenta y se hace preguntas y las busca, ¿verdad? En el caso del dispositivo del pase, la responsabilidad del pasante que ¿verdad? Que se coloque en el lugar de AE, que se le nomina tal, es ir más allá, justamente. Ir más allá de esa, ¿verdad? ¿Cómo decir? De esa eh, experiencia compartida y aportar algo inédito, traer algo inédito, ¿no? Algo que permita hacerse nuevas preguntas y eso me parece muy importante.
Bien, Eduardo, ¿Se escucha? sí, muy Sí, bien. Primero que nada, muchas gracias, María de Los Ángeles. Y no, por mí podía seguir hablando, ¿verdad? Yo creo que estamos nutriéndonos un poco de tus aportaciones. Y precisamente cuando hablabas de que en algún momento se hablaba de un juicio, ¿no? Ujú, Pensaba que lo problemático que es, ¿verdad? Porque precisamente no va por la vía de un veredicto, ¿no? No, no es de decir la verdad, ¿no? Ni tampoco de asegurar que se dijo la verdad, ¿no? Y, y lo que pensé, bueno, es que por ahí va el problema. O sea, el problema es que no va por el certificar o develar la verdad, decir la verdad, aunque sea media dicha, etcétera, ¿no? Y pensaba, quizás si no quería compartir, ¿no? Un poco eso que dijo Patricia, ¿no? De ese tratar de dar pruebas, no, no de hacer un veredicto, sino de dar pruebas de que algo pasó ahí, ¿no? De que algo se constató ahí, ¿no? Eh, y pensaba, quería preguntar, no sé si lo habían pensado así, si buscaban pruebas positivas, estoy pensando, por ejemplo, lo que Colette Soler habla de la prueba por el afecto, del inconsciente real, ¿verdad? O de algo positivo en el sentido de algo que se muestre, ¿no? O si habían pruebas negativas en el sentido de que en el relato, ¿verdad? Se da cuenta del agujero, de lo insabido o de lo imposible, ¿verdad? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Un poco cuál era el acercamiento, ¿no? A eso, ¿no? A poder tratar de decir qué pasó con claro. las dificultades que eso, ¿verdad? Que trajiste, ¿no? Cómo hablar de lo singular con los semblantes, etcétera, ¿no? Un poco cómo fue eso. Al menos a mí me interesa mucho, me parece que Bueno, te puedo decir, la primera experiencia en el primer cartel mm, fue para mí agotadora. No por la experiencia en el cartel como tal, porque ujú, ahí no hubo duda. O sea, ahí eh, eh, pienso, ¿no? Cuando Lacan habla de la percepción, ¿no? Del apercibimiento, uno capta algo, ¿no? Más allá de lo que se puede inventoriar, que es fundamental también, ¿no? O sea, ujú, que ujú, el sujeto, ¿verdad? Transmutó algo de su relación con el otro, con el saber, etcétera, etcétera, la cuestión de los afectos, todo lo que Lacan ha tratado de poner también sobre el final del análisis, ¿no? ujú, Pero eso es, vamos a decir, necesario, pero no suficiente. ujú, Es verdad. Hay algo otro que eh, es interesante, puedo decirte, ¿no? Pues yo estuve en 6 carteles del PAS. El primero, justamente, fue el más contundente en cuanto a aquí hubo pase, o sea, algo apercibimos los 5. Fue el más difícil ante el CIG, porque además era el primero, entonces había como este interés, pero sigan hablando y sigan, pues, ya, como que espérate, no había habido otro pase terminado, entonces estábamos nosotros ahí sudando la gota gorda, no era fácil, pero era, ¿verdad? Era más sencillo porque los 5 estábamos de acuerdo. Eh, Después vinieron 3 pases en donde no hubo nominación, ¿verdad? También hubo en los 3 acuerdo respecto, que, ¿verdad? En uno era, por ejemplo, que la persona no había realmente más que hecho un trance, era un tránsito hasta un punto de análisis, le faltaba análisis, eso tú lo podías, ¿verdad? Había un enganche transferencial todavía, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, eso rebotaba la pregunta, ¿por qué esto llegó acá, no? ¿Por qué ese de él permitió que que esta persona llegara aquí? Porque realmente, o sea, el andamiaje del pase es complejo, o sea, claro, quizás cuando se hace por la vía electrónica es menos complicado, pero cuando se va a viajar
se activa todo y no, ¿verdad? Se conjugan 5 para encontrarse con los 2 pasadores que ya hicieron también su parte. O sea, eso es complicado. Entonces, a veces dice, pero espérate, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí no hay ni siquiera final de análisis, ¿no? Hay un trayecto que se está haciendo, por supuesto, hay un interés por el pase, pero eso no significa que haya ahí algo, ¿verdad? De esa fulguración que se capta. El último que me tocó fue el único, hubo nominación, pero hubo una persona que no estuvo de acuerdo, 4-1. Y eso también fue muy interesante, ¿no? Porque había que hacer un argumento dentro del cartel, ¿no? Teníamos que estar, ¿verdad? Discutiendo entre nosotros. Y también ahí uno se da cuenta, ¿no? Cómo en cada uno de los espacios, quizás ahí había habido la experiencia, ¿no? De escuchar a los pasadores. Entonces, había más, ¿verdad? Un poco podíamos hablar de otras cosas más vamos a decir, de la intimidad de lo que se estaba trayendo, ¿no? Porque uno tiene que ser muy cuidadoso cuando va a hablar de un pase a CIG o más allá, ¿verdad? ¿De qué tú hablas, ¿no? ¿De qué es de lo que vas a hablar, ¿no? ¿Cómo tú vas a dar cuenta allí, no de las intimidades de la persona? ¿Cómo vas a hablar de eso? O sea, de eso no se trata, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, en la SF, ¿verdad? Y quienes estuvieron, ¿verdad? Cercanos a esa época, ¿verdad? Del SF y del pase en aquella época, y de la revista en la cual ponían los testimonios a cielo abierto eran verdaderamente, ¿cómo decir? O sea, no había ningún pudor ahí, ¿verdad? Se hablaba a cielo abierto de cosas que no, yo entiendo ahora, APREQ, que no eran, eso no era, eso no es, ¿no? Eso no es, por ahí no va la cosa. Entonces, yo, ¿verdad? Para ir terminando mi reflexión aquí, o sea, el desafío emerge en cada experiencia del cartel. Y, por ejemplo, ese cartel primero nos llevó, aunque era un cartel efímero, ¿verdad? Es decir, que termina su función una vez que, ¿verdad? Hizo su deliberación, nominó y ya, ¿verdad? Seguimos trabajando en el CIG, pero decidimos hacer un cartel los 5, un tiempo para poder trabajar más entre nosotros algunas de las cosas ¿verdad? Que habían quedado o habían emergido como pregunta durante el proceso. ¿Okay? Gracias. Tenemos una pregunta más, Estela Casanova. Hola, Estela. Ay, buenas noches. Muchísimas gracias primero, Clara, por este espacio. Y bueno, María de los Ángeles, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un trabajo muy esclarecedor y muy bien puntuado como lo has presentado. Yo te lo agradezco muchísimo, la verdad. Y quiero retomar algo que traías en relación al deseo del analista. Cuando mencionabas que terminar un análisis no produce necesariamente un año, ¿no? Y bueno, obviamente es algo que se viene discutiendo en relación, ahora Soler habla de analizante, analista. Analizado. Analizado, Analista. analista. Ujú. Y qué difícil, ¿no? Qué índice, si lo puedo llamar así, escuchar allí para el cártel. Qué complejo, pero si nos puedes dar alguna idea al respecto, ¿no? Cómo ese viaje del que se habla y que puede dar cuenta justamente de ese deseo inédito que es un deseo muy particular y que es el deseo operador, que es el deseo del analista. Ujú. Gracias, Estela.
María de los Ángeles, no sé si le quieres contestar directamente porque en el chat hay una pregunta que yo creo que vale la pena poderla quizás enganchar a la pregunta que te está haciendo Estela. Y la lees tú, la leo yo, aunque la debería leer Cristian Venga, Camilo. porque no leo bien. Cristian, ¿tú quieres hacer tu pregunta, tomar la palabra y hacer tu pregunta? Sí, vale, hola. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, no sé si entendí bien, pero entonces es posible que un pasante no apruebe el pase, es decir, le hace falta análisis o no logró transmitir adecuadamente su experiencia y entonces los que están haciendo la evaluación del pase, pues no leen la nominación. Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda es si durante el momento del pase, el pasante debe dar cuenta de un conocimiento, pues, adecuado, eficiente de la teoría psicoanalítica. Gracias. Voy a empezar por esto último y voy a... no, justamente, yo creo que el conocimiento de teoría psicoanalítica y tratar de usarlo como un modo de hacer la transmisión y el testimonio del pase puede ser quizás la evidencia que estás arropado todavía en el saber del otro, ¿no? ¿Verdad? Y se pierde un poco esta, era un poco lo que uno busca, que es algo inédito, ¿no? Algo nuevo que el sujeto pueda traer, que viene de la experiencia y no de la acumulación de conocimiento. Eso sería lo primero que diría. Lo segundo, aclarando, ¿no? No aprueba o reprueba el pase, ¿no? Porque no es una prueba ¿verdad? De estar cumpliendo, ¿no? Con X o Y requisitos como tal, ¿no? Yo creo que cuando Lacan hablaba del jurado, ¿verdad? O del juicio de este cartel del pase, no estaba, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? En los jurados tipo universitarios, ¿no? Que te pasan o no te pasan, ¿verdad? Yo creo que estaba más bien resonando con la idea del juicio íntimo, ¿no? De cómo allí se pone a jugar algo que no es del orden del saber, justamente, ni se juega en ese registro, ¿no? Y no es tampoco del orden de lo moral, ¿no? Es un asunto ético. Por eso decía yo que hay una cuestión ética aquí que se juega, ¿no? Que es fundamental. Porque ¿verdad? Si el trabajo del cartel del pase es un trabajo de escucha, por un lado, ¿no? Y de poder dar cuenta si en lo que escuchó y en lo que apercibió, ¿verdad? Se recoge algo más, vamos a decir, que la prueba de un recorrido, el inventario de una, ¿verdad? De un proceso de análisis, o sea, eso no es suficiente. Es importante, pero no suficiente. Hace falta algo otro. Cristian, ¿verdad? Es un asunto, decir, álgido, ¿verdad? Lo que traes, porque no es fácil y hay mucha gente que se hace muchas preguntas sobre qué es eso del pase, ¿verdad? Y qué es eso. Eso suena un poco lejano y ahí yo creo que hay una, ¿verdad? Hay un trabajo por hacer, ¿no? De seguir conversando sobre esto y sobre eso tan aparentemente enigmático. Ahí llego a lo que me preguntaba Estela, ¿no? Sobre el deseo del analista, ¿no? Que tiene, ¿verdad? De alguna manera tiene que ver con los efectos de haber llegado al final, de haber decir, soltado al otro, soltado el trabajo de transferencia, soltado la búsqueda del saber,
soltado el goce del sentido. Esas mutaciones, ¿no? En relación al saber, al goce, a la verdad, son, ¿cómo decir?, elementos cruciales para que algo más se pueda dar. Si eso no se ha dado, lo otro no se puede dar. Entonces, a lo mejor tú puedes escuchar a alguien que traiga, ¿verdad?, la cercanía del final del análisis, pero que lo que da de su testimonio, por ejemplo, lo que comparte está, vamos a decir, tiene las huellas del trabajo de transferencia. Entonces ahí todavía hay, ¿verdad?, las huellas de la suposición de saber al otro. Esos son elementos, vamos a decir, fundamentales de que ese sujeto todavía está en una posición particular en su análisis, ¿no? En una relación con su analista, quizás en el final del proceso, no sé, a lo mejor, pero aún no está en otro lugar, aún no ha hecho un viraje que es a mi entender, ¿verdad? Es un viraje en relación justamente con la experiencia misma del análisis y con los efectos que produce esa caída del gran otro, ¿no?, que ya no está, con los efectos que produce esa relación con con lo incurable, ¿no? Y el modo que a partir de ahí se va a posicionar, ¿no?, orientándose a partir de esa experiencia. Yo pienso que ahí se juega el producto, ¿no? Y les puedo decir, o sea, y lo he hablado, ¿verdad?, porque estoy participando, estoy escuchando las transmisiones de estos colegas AE, nosotros escuchamos aquí todos, ¿verdad? Y en España hubo, en la Comisión Europea hubo varios, ¿no? Y un poco tú te das cuenta allí que incluso habiendo nominación, cada cual tiene que hacer, ¿cómo decir?, la prueba, ¿no?, de sostener ese lugar de la E, ¿no?, que tiene que ver con lo que Colette llama el savoir inventé, ¿no? O sea, es un saber fresco. Muy bien. Entonces, Bueno, mi querida Kelly, no veo que haya otras preguntas, pero yo creo que quedan temas anunciados que me parecería muy interesante que encontráramos otro espacio para desarrollarlos. Por ejemplo, pienso en lo del juicio íntimo y lo del juicio, que en principio lo pensó así Lacan sin que hubiera dicho mucho al respecto, ¿cierto? Por otro lado, la temporalidad. Me pareció muy interesante esto, como lo planteas, porque es como pensarlo a la luz de los tiempos lógicos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esto tiene mucho tiempo. Quizás en nuestro último encuentro en este seminario, yo hablaba un poco de los tiempos que quedan en suspenso, por ejemplo, el del pasador, ¿cierto? O sea, él escucha los testimonios y tiene que esperar un tiempo que no es un tiempo pasivo, todo lo contrario, lo que hablábamos es todo lo que se elabora sí, sin que uno se siente a trabajarlo a propósito de eso. Y bueno, esta introducción de estos tiempos lógicos, incluido el APREQ, me parece muy interesante que planteas. Y hay otro tema que de verdad creo que podríamos pensar en encontrar otro espacio, que es el de la secuencia de la E. El pasante que habla como una E, que luego se convierte en una demanda, lo soy o no lo soy, y luego lo que puede venir como respuesta. Me parece riquísimo esa elaboración que se abrió en esa perspectiva. Bueno, no sé si hay algo más que alguien quiere decir, pero yo
de verdad te voy a volver a invitar. Yo tengo la intención de que este espacio no sea un seminario declarado mío, sino que sea realmente una articulación de un trabajo que hagamos todos, es decir, que cada uno de los diferentes lugares de la experiencia que ha pasado pueda transmitir, como decíamos, hacer avanzar el psicoanálisis y en nuestra pregunta por la formación del analista. Muy importante. Yo te agradezco muchísimo. Nos volveremos a ver. A los asistentes nos vemos el 21 de septiembre. En principio es presencial, pero las personas que no puedan, por favor, se pueden conectar perfectamente porque vamos a hacer un trabajo con Jorge Escobar, que se presentó al PASE en su momento y fue nominado. Ujú, Así que él hablará ya tampoco del lugar de la E, de lo que fue claro, para él esa experiencia, ¿cierto? Una precu, quizás, de lo exactamente. que fue su experiencia. Bueno, Muchísimas gracias ¿verdad? Por este convite, Clara, a los colegas, a todos. Lamento la verdad que el sonido no haya estado en su mejor, pero bueno, aquí no, está. no se exigió afinar la escucha. Muchas Muchas gracias. gracias. A Muchas todos, buenas gracias. noches, Noches, muchas chao. gracias. Un Buenas abrazo, chao, noches. Bien, chao. chao, Chao. chao. Gracias. Gracias mil.